Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta presentación de una serie de videos que he diseñado con la finalidad de dar a conocer lo que es la regulación emocional. Te pido que veas aquí en mi canal de YouTube los videos anteriores, sobre todo el primero, donde describo las características generales de lo que es la regulación emocional. En este video podrás entender qué es la regulación emocional, para qué sirve y los elementos que la conforman. En esta ocasión vamos a hablar de otra estrategia llamada aceptación. Si ves los videos anteriores, sabrás que existen unas estrategias que le llamamos adaptativas. ¿Para qué sirven las adaptativas? Pues para tener un mejor y mayor control de nuestras emociones. Y en esta ocasión vamos a hablar de una de ellas que se llama aceptación. Una estrategia muy importante para el desarrollo de nuestras emociones y para un mejor y mayor control que tengamos de ellas. Bueno, la aceptación se menciona que es una estrategia que permite que las personas experimenten sus emociones, pensamientos y sensaciones corporales de manera total, sin tratar de cambiar, controlar o evitarlas. Pues vamos a ver, pues. La aceptación es una estrategia a través del cual nosotros no vamos a tratar de cambiar, controlar o evitar las experiencias emocionales. Pensemos pues que en la vida cotidiana de los seres humanos, la experiencia, la situación que más tratamos de cambiar o evitar, pues obviamente es la muerte, porque pues peor cosa que la muerte no existe. Entonces, de forma natural buscamos entonces, cuando se presenta, la posibilidad de cambiarlas o evitarla. Sin embargo, al estar claros en que no podemos hacer eso, que cuando una persona, un familiar o un amigo o alguien conocido muere, pues es inevitable el tratar de evitarlo. La estrategia entonces de aceptación nos ayudará a procesar todas las emociones que lleva esta situación sin querer entonces cambiarla, controlarla o evitarla. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias, por ejemplo, como es la muerte, que no se puede evitar, pues no nos queda de otra, o sea, no tenemos otra alternativa que experimentar y vivir y a partir de esa vivencia manejar y controlar de mejor forma nuestras emociones. Bueno, hablamos de la muerte, pues como la situación más drástica y severa que podemos pasar los seres humanos. Pero pensemos en otras que no son tan graves, como por ejemplo el reprobar un examen. Bueno, yo no me preparé para ese examen, lo reprobé y no voy a poder cambiarlo ni evitarlo porque simplemente pues yo no tengo una máquina del tiempo que me regrese a días pasados y que me permita entonces estudiar más y de forma más consciente. Bueno, eso es inevitable. Por ello, entonces, ante esas situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana, no tenemos la capacidad, la posibilidad de evitarlas, la aceptación nos permite entonces manejarla de una mejor forma. ¿Qué pasa si no aceptas eso? Que progresivamente, con el tiempo, las experiencias emocionales que se derivaron de esa situación, claro, pues no es lo mismo que te afecte las emociones provocadas por reprobar un examen o por no ir a una fiesta, que por ejemplo, obviamente, la muerte de una persona. Sin embargo, sea algo grave o sea algo de menor nivel, la aceptación siempre nos ayudará entonces a procesarlas de mejor forma. Por ello, entonces, el elemento clave de esta estrategia es manejarlas sin esa tendencia a cambiar o evitarla o tener un control sobre ella en lo concreto. La aceptación requiere apertura a las experiencias emocionales y la voluntad para permanecer en contacto con ellas, incluso si son incómodas o negativas. Por supuesto, pues que las experiencias negativas van a traer consigo una serie de emociones negativas y de situaciones que no nos permitan llevar y desempeñar nuestras actividades cotidianas como regularmente las hacemos. Sin embargo, la aceptación entonces nos permite que al tener una mayor apertura a la situación negativa que experimentamos,
podamos entonces, en base a esa apertura, tener una mejor experiencia emocional. ¿Cómo lo vamos a hacer en esa experiencia emocional? Primero, permaneciendo en contacto con ellas. Ya veremos más adelante que existen otras estrategias, una de ellas que se llama evitación. Si yo trato de evitar entonces el pensar, el sentir en base a lo que yo viví, pues seguramente tendré un alivio momentáneo, pero con el paso de los días, de los meses, volverá entonces a resurgir y no me permitirá tener un buen y mejor control de esas emociones. Por ello entonces, al tener una apertura de la situación que estoy viviendo, podré procesar de mejor forma la experiencia emocional que estuvo apareada con esa situación. Esta estrategia también nos enseña y nos permite que la experiencia emocional fluya de manera natural sin intentar alterarla o suprimirla. Esto de fluir de manera natural permite entonces, toda experiencia emocional requiere de un ciclo natural. Si yo por tratar de evitarlo, de suprimirlo, lo voy alterando, pues entonces la consecuencia va a ser que no lo procese de la mejor manera. Claro, pues otra vez vuelvo a lo mismo, no es lo mismo pues procesar la muerte de una persona a procesar el que se me perdió mi cartera y a lo mejor no tenía ni tarjetas ni documentos importantes. Voy y compro a la tienda otra y no habrá ningún problema. Bueno, eso es distinto pues, otra vez volvemos a la muerte de una persona. Bueno, todo proceso entonces emocional requiere tener una secuencia que da la posibilidad que al momento de vivirlo, pues entonces logremos procesarlo de mejor manera y en base a ese procesamiento yo tendré la capacidad de aceptarlo y manejarlo de mejor forma. No nada más ese, sino que yo voy aprendiendo a manejar esas emociones para que en el futuro, cuando se produzca una similar, pues entonces tenga la capacidad entonces de igual forma. Aquí podemos hacer el ejercicio de pensar en lo peor que nos ha pasado. Entonces te invito pues a que tú pienses en lo peor que te ha pasado. Claro, si es la muerte de un ser humano, pues bueno, en esa situación grave, pero si es otra con menos dolor o menos magnitud, esa situación te provocó entonces una serie de emociones. Bueno, piensa entonces ahora en qué tanto has llegado a aceptarlo. En la medida en que tú, como veíamos antes, logres que fluya, logres que se dé un desarrollo normal en el cual no trates de evitarla y en base a ello no logres entonces tener un control para evitar, pues entonces en base a ello tendrás una mejor capacidad para vivenciar de forma adecuada esa situación, las experiencias emocionales que estuvieron apareadas y a partir de ahí, entonces, la capacidad de controlar mejor otras emociones. La estrategia de aceptación está más relacionada con la forma en que el cuerpo, el elemento fisiológico, reacciona a las emociones, más que entender cómo y por qué ocurren. Bueno, en este caso no es un proceso tanto cognoscitivo en el cual yo busque entonces identificar por qué murió tal persona o por qué reprobó un examen o por qué me corrieron del trabajo. Aquí tiene que ver más con esas reacciones emocionales en el aspecto fisiológico que sentimos. El dolor, la pesadumbre, el miedo, el enojo que provocó entonces una situación. Entre más entonces yo logre tener una aceptación, un permitir que fluya la situación de manera correcta, sin tratar entonces de evitarla o de reaccionar de manera negativa, pues en mayor capacidad tendré de aceptarla. La aceptación entonces, en resumen, nos permite tener una experiencia emocional más positiva, tener una mejor comprensión de lo que sucedió, todo no, digamos en términos coloquiales, pelearnos con esa situación. Porque sabemos que no nos vamos a poder pelear con la muerte, no nos vamos a poder pelear con un accidente, no nos vamos a poder pelear con un asesinato. Son hechos pues, que pasan por la vida de los seres humanos en los cuales no tenemos la capacidad de enfrentarlos directamente. Cuando suceden, y entonces viene como consecuencia una serie de experiencias emocionales, la estrategia de aceptación lo que nos enseña es precisamente asumir esa
situaciones, esas experiencias, de una manera que al afrontarlas de mejor forma y al aceptar pues lo que está sucediendo, nos permitirán en el futuro tener un mejor control y manejo de nuestras emociones. Bueno, pues aquí terminamos entonces con esta diapositiva, mencionando que la estrategia de aceptación permite que seamos más tolerantes y que el comportamiento sea menos regulado por los elementos adversos. ¿Para qué sirve entonces la aceptación? Pues bueno, ya es de mucho ganancia el ser más tolerante. Con cuestiones simples que se presentan en nuestra vida cotidiana y en las cuales pues sí tenemos esa capacidad de tolerancia. Sin embargo, por no tener un buen control y manejo de nuestras emociones, pues brincamos ante toda situación, cuando en realidad muchas de ellas no tienen la gravedad ni la magnitud tan importantes como para hacernos sentir emociones demasiado negativas. Cuando soy tolerante ante ellas, me permitirá entonces tener una mejor regulación, no nada más de los eventos simples, sino también de aquellos eventos que sean más adversos, que las consecuencias más dañinas, y de ahí, pues entonces logren hacerme algún daño a mí o a las personas que me rodean. Bueno, entonces la estrategia de aceptación tiene un sinfín de consecuencias positivas que nos permiten entonces actuar de mejor forma. Piensa pues en la manera en la que aceptas esos eventos adversos que vives y ante la imposibilidad de enfrentarlos directamente, la aceptación verás que poco a poco te va ayudando a procesar de mejor forma las experiencias emocionales variadas a ellas y a partir de ahí en el futuro tener un mejor y mayor control de tus emociones. Muchas gracias, te dejo entonces este video aquí en el canal de YouTube y te invito a que veas los otros para seguir entendiendo de mejor forma y con mayor amplitud la regulación emocional.